El tribunal quiso definir a Eichmann como a una persona enjuiciada por sus actividades. El problema vino cuando el nazi Adolf Eichmann rechazó insistentemente cualquier acusación que tuviera que ver con lo personal. Él solamente había cumplido órdenes. Este argumento demuestra claramente que el mal más grande del mundo puede ser cometido por cualquiera. Basta simplemente con negarse a ser persona. Y por eso a este fenómeno he querido llamarle la banalidad del mal. Hannah Arendt en un discurso de la película de 2012 que lleva su nombre. Empezamos. La Corona no puede tolerar acciones que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España... español o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo... fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores, ¡viva la República! Compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Culturas Políticas, un podcast de Frontera Ediciones y el diario El Independiente en el que analizamos la realidad política desde el mundo de las ideas. En el marco de la serie de programas que estamos haciendo sobre el coronavirus, hoy hablaremos del impacto de la pandemia en la sociedad civil. Para ello, contamos con Elena Alfaro, arquitecta, columnista en Voz Populi y participante en movimientos sociales como Voices from Spain, que trataba de lanzar al área internacional, contrarrestar el discurso soberanista catalán. Muchas gracias por acompañarnos, Elena, bienvenida. Hola, muchas gracias. A ella se suman los colaboradores habituales, David Sarias, de la Universidad Rey Juan Carlos, buenos días. Hola, buenos días, Javier. Juan Carlos Jiménez, de la Universidad San Pablo CEU, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Álvaro Petit, consultor político y periodista, buenos días. Buenos días. Y quien les habla, Javier Collado, también desde la Universidad Rey Juan Carlos. Antes de nada, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @culturpol, y en el correo electrónico culturaspoliticas@fronteraediciones.com. Vamos ya con el tema de hoy. Hannah Arendt, que nació en 1906 en la entonces cosmopolita ciudad de Hannover, vivió en primera persona los traumas del siglo XX. Nacida en el seno de una familia de judíos laicos, cursó sus estudios universitarios en la Universidad de Marburgo, donde entabló una relación amorosa con su tutor doctoral, Martin Heidegger. Una década más tarde, Heidegger se afiliaba al partido nazi al tiempo que Arendt rechazaba contemporizar con el régimen de Adolf Hitler, como entonces hacía buena parte de la intelectualidad alemana. Activa en las redes de disidencia, su casa se convirtió en el centro de ayuda para refugiados judíos en fuga hasta que la misma Arendt fue arrestada por la Gestapo. Poco después huyó a Francia, de donde también tuvo que escapar finalmente hasta Estados Unidos. La obra de Arendt responde a esa biografía. Al igual que otros intelectuales europeos emigrados a Estados Unidos, como en el caso de los también alemanes Adorno, Horkheimer o de los españoles Fernando de los Ríos y Ramón J. Sender, Arendt desarrolló la actitud ambivalente y compleja del emigrado tanto hacia la cultura europea de la que había tenido que huir, como hacia la norteamericana que la había acogido pero que también le repelía en algunos de sus aspectos críticos. Esa complejidad, trasladada al análisis político, cultural y filosófico, se tradujo en una asombrosa riqueza. Elena, la vida de Arendt no deja de ser al final la biografía del siglo XX. Tú estás involucrada en una asociación que precisamente celebra su nombre. ¿Por qué crees que es un personaje al que nuestros oyentes deben prestar atención? Lo primero es que la asociación en la que yo me he recientemente desvinculado un poco por falta de tiempo, no por falta de amor ni hacia el motivo de la asociación ni hacia las personas que lo componen, está formada por Norma Morandini, Ana Alonso y Beatriz Becerra. Yo era la cuarta. Y nació a raíz de un viaje muy iniciático, ¿no?, que hicimos gracias a la generosidad del gobierno alemán, que nos invitó el año pasado a asistir a la exposición que se hizo en Berlín de la exposición que se hizo de Arendt, que fue muy exitosa, la han llevado por varias ciudades. Y yo había leído antes a Arendt, pues se lo comentaba el otro día, que
como he leído como he leído todo lo que he leído por altura de balda, según iba creciendo iba llegando a otros y iba cogiendo. Es decir, no me he acercado a ella nunca de una manera sistemática, ni a ella ni a nadie, sino que iba cogiendo como elementos que me interesaban y lo ponía en el contexto de mi situación vital en ese momento. Y Arendt siempre es una constante. Hay muchísima parte de la obra de Arendt que no he leído en absoluto y que no creo que por ahora lo vaya a leer, igual dentro de unos años me intereso, porque Arendt está vivísima y coleando, no sabéis cuánto, parece, me pasa un poco como con Doris Lessing. Son mujeres que uno las lee ahora y dice, pero vamos a ver, es que parece que estuviera radiando, avisando de los peligros de lo que estamos viendo. Son quizá porque alude a elementos que permanecen en el ser humano, que son propios de la psicología humana y de la actitud ante la vida humana. Son grandes fallos o sea, son motivo de fallo y motivo de acierto. Sí. Y en esos puntos que son como lo que llaman la OTAN, había un libro muy bueno de cómo la OTAN se adapta, ¿no?, a los cambios geopolíticos. Eso le llaman líneas de ruptura, ¿no? Entonces, esas líneas de ruptura que hay en el ser humano, estas mujeres las han observado mucho. Y entonces yo creo que Arendt tiene una vigencia actual, primero, porque se plantea comprender. O sea, para mí es una filósofa muy poco filósofa. Bueno, no es que no es una filósofa, ella negaba ser filósofa. Pero bueno, se la engloba dentro de la filosofía, ¿no? Pero es muy poco filósofa porque en realidad, si yo, desde mi modestísimo conocimiento de Arendt, creo que ella nunca sienta cátedra. Ella está permanentemente intentando comprender. Y a ella, una vez que comprende algo, pues eso, el trabajo está hecho. Ella no intenta aleccionar al mundo, ni darle una guía de vida, ni... Ella es el proceso de la comprensión. Y a mí eso, primero, me demuestra que es un personaje para mí divertidísimo como mujer. Yo en la entrevista de Gauss, que la he visto y leído varias veces, me sigo riendo de su actitud, ¿no? De oiga, es que yo no puedo hacer nada con eso. Cada vez que dice eso yo me río. Es como decir, usted tiene trascendencia, usted influye en la... Pero oiga, yo no quiero hacer eso. ¿Yo qué quiere que haga con eso? Esa actitud ante la vida y sobre todo el decir, bueno, porque luego es una persona, por ejemplo, su actitud con Heidegger, su relación con Heidegger. Bueno, igual me estoy enrollando, sigue hablando, que es que yo puedo estar así y estoy desmayada. No, si te parece, Elena, vamos a comentar, porque hablabas un poco de cómo ella intenta en su obra al final comprender al ser humano, ¿no? Todo el rato, desde que era es lo que pequeña. vertebra, ¿no?, su posición, ¿no? Y por dar dos pinceladas simplemente a la audiencia y orientarlo un poco a esa vigencia de la que hablas, ¿no?, de cómo está actualmente, simplemente dar dos apuntes, ¿no?, para quienes no tengan ese acercamiento a esta filósofa, aunque a ella no le gustase, ¿no? No lo era. La denominación. Especialmente en su libro La condición humana, encontramos una división, ¿no?, que hace Arendt de la vida activa, ¿no?, del ser humano. En un primer punto, lo que ella llama la labor, aquellas tareas que hacemos pues, para sobrevivir, el trabajo que nos da un dinero para poder comprar comida o un techo, ¿no? Por otro lado, lo que ella denomina el trabajo, que son actividades pues, más permanentes, más creativas, ¿no? Cuando podemos hacer una labor, pero con una intención más de dejar huella, ¿no?, de hacer algo bello, de trascender más allá del sentido utilitarista de una función. Y lo que ella llama la acción, ¿no? Acciones que nos hacen realmente humanos, vinculadas con la creatividad, con la imaginación, con la socialización también, ¿no? Como puede ser la política y el arte, actividades que trascienden especialmente a la esfera pública, ¿no? Eso sobre la comprensión del ser humano. Antes de entrar en la cuestión del coronavirus, te quería preguntar, Elena, con respecto al sexismo, porque es una autora que ha sido muchas veces atacada desde el punto de vista de que las tareas del mundo animal, estas tareas de la supervivencia, ella las asocia a actividades que realizan las mujeres tradicionalmente, mientras que en la esfera pública se la reserva a actividades que realizan los hombres, ¿no?, que son actividades tradicionalmente masculinizadas. Entonces, la pregunta ¿es una defensora Arendt del patriarcado?
Es que con todo el cariño, el afecto, el respeto, la simpatía y la cordialidad de corazón y todo. A ver, si yo fuera Arendt, yo te diría, bueno, si yo quisiera emular a Arendt, te diría, perdone, defíname patriarcado. ¿Qué significa patriarcado? Eso es lo primero. O sea, a mí hablar sobre, creo que el grande problema de este mundo es que hablamos sobre cosas que significan lo que uno quiera que signifique. Entonces todos tenemos razón todo el rato. Entonces no puedo decir, no puedo utilizar un concepto patriarcado en la figura de Arendt, porque es como, no sé, no es que sean incompatibles, es que no son esferas que se relacionen. Sobre todo, Elena, que yo creo que es el meollo, que la has contestado muy bien. El meollo de la cuestión es que Arendt sencillamente se habría asomado a esa pregunta desde la más completa incomprensión. Es decir, ¿qué me está usted contando? Porque ella se sentía judía, por ejemplo, pero vinculada al mundo feminista, pues ella está pensando en otras cosas. Y tratar de analizar a Arendt, la pregunta la hemos puesto porque es una de las críticas que últimamente resurgen con mucha recurrencia, ¿verdad? Y ella se habría respondido a esa pregunta desde la más absoluta incomprensión, porque estamos aplicando estándares, primero de parte y segundo posteriores, que ella sencillamente no habría entendido, porque ella está pensando en otra cosa, está analizando otras cuestiones distintas. Y como muy bien dice Elena, yo creo que es una crítica que la mencionamos un poco por eliminarla y ya pasar a hablar de lo que hablaba ella, no de lo que algunos pensadores o académicos o activistas políticos posteriores quieren que hable. Ella no habla de eso. Y por mucho que tú fuerces la película, pues no habla de eso. Está hablando de otras cosas. Pero sobre todo porque hay una cuestión que me parece a mí que es que Arendt, entonces, ¿qué era? ¿Un hombre? Porque Arendt decía, yo puedo describir una situación, puedo decir, que no es el caso, pero supongamos, forzando el argumento, yo puedo describir que las tareas de amamantar un bebé lo hacen las mujeres. Y por lo tanto, como esa tarea la he catalogado dentro de alimentación en los estadios más bajos, dentro de mi nivel exquisito que me he hecho, resulta que por asociación estoy poniendo a las mujeres en el lado más bajo. Pero ¿qué clase de traslación es esa? O sea, hemos llegado a la conclusión que queríamos llegar al principio y hemos dado los pasos que hemos considerado necesarios para llegar. Pero eso es como definir que ahora los cuidados son buenos, ergo los cuidados son de las mujeres. Pero no habíamos dicho que no queríamos que los cuidados fueran de las mujeres. Ya, pero ahora lo convertimos en algo bueno y como son de las mujeres, entonces has aceptado la premisa inicial de que los cuidados eran propios de mujeres. Es todo de una calidad ínfima. El argumento entero está mal, pero acaban construyendo sobre premisas falsas. Y luego nadie cuestiona la premisa original. Y dices, bueno, es que, pues así esto es una pérdida de tiempo absoluta. Y además es algo que Arendt sufre de forma recurrente cuando de verdad se intenta dialogar o intentaban dialogar con ella sobre temas de los que ella sí estaba hablando. Porque tiende a meterse en charcos. Sí, todo el rato. No hay charco que vea y en el que no salte. Yo de hecho tengo la duda de si Arendt no tenía un punto Asperger o un punto autista que le impide valorar la consecuencia que estoy pensando cuando, por ejemplo, evalúa los Judenrats y luego se monta un pollo, lo hablaremos luego, un escándalo monumental y ella se asoma a ese escándalo de nuevo desde la incomprensión. Oiga, que es que yo no estoy hablando de esto, yo estoy hablando de otra cosa. Sí, entonces, a mí me da mucha ternura eso que le pasa todo el rato. Lo mismo que le pasaba con la relación con Heidegger. ¿Cómo vas a explicar al que se asoma solamente de la ideología? ¿Cómo puedes amar a una persona que el ensayo ese del zorro en su trampa es maravilloso? Es muy cortito, muy, muy maravilloso, describiendo a Heidegger y a todos los intelectuales de la época, pero era dirigido a él. Pues vamos a ver, o sea, Heidegger era una cabeza. Es que usted está enfocándolo desde que sí, las cabezas se desvían y acaban haciendo monstruosidades, pero no pueden negar el valor intrínseco de esa cabeza. Si esa cabeza no se hubiera desviado, y aunque se desvió, aportó cosas de muchísimo valor.
Sí, que una cosa al final es el pensamiento, el valor del pensamiento en sí, y otra cosa es la orientación de ese pensamiento, ¿no? Sí. Que vaya hacia fines considerados, digamos, socialmente aceptables o no aceptables. O monstruosos, porque aquello nunca fue aceptable, pero directamente, no sé, yo a veces pensaba en la energía atómica. La energía atómica puede ser lo mejor o puede ser un desastre, depende, o sea, el otro día lo pensaba en el ser humano, esa dualidad está, todos nuestros sesgos perviven para facilitarnos la supervivencia. O sea, la capacidad de asociación, el tribalismo, es una necesidad para sobrevivir. O sea, es algo bueno, nos permite cooperar, nos permite convertirnos en el buen samaritano, nos permite reconocer a un desconocido en un desconocido a un igual. O sea, eso es algo que es objetivamente bueno. ¿Qué ocurre cuando eso se saca de quicio y se utiliza? Pues que se convierte en xenofobia, solo los míos, los de fuera son malos. O sea, todo en el sesgo, todos los sesgos que la psique humana ha ido desarrollando y que son porque benefician a la vida, pero tienen su parte, su cara A y su cara B. Entonces, en el caso de Arendt con Heidegger, pues es que había un amor tan profundo y que además era capaz de perdonar, que eso es una cosa que yo creo que Arendt me parece que es un detalle de su personalidad muy... Ella estaba muy dolida que sus amigos no le entendieran. Además, yo creo que es una dimensión de Arendt que es especialmente relevante ahora, porque en el fondo, si lo trasladamos, pues tenemos a Woody Allen, que es un artista de primer nivel, pero tiene un asunto turbio en su vida doméstica y le cancelamos. Tenemos a J.K. Rowling, que es una escritora que ha popularizado la lectura entre la gente joven, que tiene un valor incalculable. Simplemente por una sola opinión se toma a toda J.K. Rowling por esa opinión y desencadenamos a través de la cultura woke y de la cultura de la cancelación una guerra, una enmienda a la totalidad contra toda la persona y toda la obra de esa persona. Pero el mal no empieza ahí, el mal no empieza ahí, el mal empieza en cuando tú tomas las opiniones por su dimensión moral, que es algo que no hacía Arendt. Y es por eso que no la entienden. O sea, cuando tú dejas de observar el objeto en lo que es, en lo que puede significar, por dónde puede ir, cuando dejas de discutir de la cosa y lo que haces es valorar al emisor, ya es otro tipo de conversación. No es que digas, no, es que la conversación se nos ha ido. No, es que tú estás hablando de otra cosa. Tú puedes tener una discusión, imagínate, con Heidegger en sus tiempos mozos, que a Heidegger lo que le pasó es que le pudo la soberbia como le podía siempre. A todos los que tienen la cabeza así, cosa que no le pasó a Jaspers. ¿Por qué? Porque Jaspers estaba casado con una señora judía. Y Jaspers tenía la dimensión exacta de dónde podían llegar esas ideas. Y decía, no, si a mí me parece muy bien que usted quiera mejorar y cambiar la academia, la enseñanza alemana y todo lo que usted quiera, pero es que se está usted yendo por este camino, porque yo tengo aquí a mi señora judía que todas las mañanas me dice que te crees tú que por tus aportaciones intelectuales ya has hecho bastante al mundo. Es que todo parte en general, es ese nivel de arrogancia, de vanidad. Si no tienen ese anclaje, pues que tenía Jaspers, que es que era un bendito, Jaspers era un bendito y una persona maravillosa. Porque hasta en los momentos difíciles fue caritativo con Heidegger. O sea, era una persona con una capacidad de generosidad enorme. Y Jaspers estaba atado. ¿Qué ocurre con estas cabezas? Que ahora no solamente los brillantes son arrogantes, soberbios, se creen en posesión de ser capaces de juzgar el alma humana, sino que cualquiera sin la mínima preparación, el mínimo esfuerzo por comprender y por entender algo, también emite juicios categóricos que sientan. Y ya hemos dejado de mirar el objeto, solo miramos la opinión. Es decir, ya vamos a la segunda derivada, analizamos material de segunda derivada. Es que usted no ha visto la causa, usted está opinando sobre las opiniones. Vamos a retomar, si te parece, Elena, una idea muy interesante que has comentado antes, ¿no? sobre la cuestión de la supervivencia y la importancia del concepto de supervivencia en la cuestión de Arendt, trayéndola, si te parece, a donde estamos ahora, que es precisamente en un momento donde está en riesgo nuestra supervivencia. Evidentemente, la mental sí. Bueno, también voy un poco por ahí, ¿no? También, más allá de la pura supervivencia fisiológica, ¿no? del ser humano, la supervivencia mental a esta pandemia. Cómo esta pandemia nos ha encerrado en casa durante, pues ya
algo más de un año y se ha ligado nuestra tecnología, que se supone que es algo que ha desarrollado el ser humano también para mejorar su supervivencia, y la tecnología al mismo tiempo ha sido ahora pues, una especie de cadenas. Evidentemente el teletrabajar hace 30 años hubiera sido impensable, ¿no? No sé hasta qué punto crees que la tecnología ha borrado esa diferencia, ¿no?, entre la vida pública y la vida privada, porque nos ha metido a todos en casa y ya todo es vida pública y vida privada al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que la tecnología suele ser bastante más neutra de lo que creemos. También es que yo soy muy fan de Gates, el pensamiento Gates, le llamo yo. Son personas que son muy optimistas sobre la capacidad del ser humano para solucionar problemas. Entonces, a mí me encanta porque trabajo con personas que trabajan con las manos o con máquinas para hacer cosas muy físicas, y eso te da yo quería, cuando hablamos de esto, yo pensé que íbamos a hablar, a ver el título del COVID y Arendt, pensé que íbamos a hablar de su concepto de soledad. Yo creo que ahí hay un pozo inmenso para aprender de Arendt. Tiene un artículo muy bueno Samantha Rose Hill, que lo tradujeron en Letras Libres. Yo lo había leído a ella en el blog que tiene sobre la diferencia en inglés del solitude y loneliness. Y tengo aquí subrayadas una frase para que la leyéramos, porque es que decía, lo que prepara a los hombres para el dominio totalitario en un mundo no totalitario es el hecho de que la soledad, antaño, bla, 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 se ha convertido en una experiencia cotidiana. Y eso sí que a mí me parece un temazo en el periodo COVID. Que, por cierto, por otro lado, os comento, yo estoy convencida de que, como todos los seres humanos en su momento, consideramos que lo que nos pasa es la pera limonera, no la pasa nunca a nadie y vamos a tener que descubrir el Mediterráneo otra vez. Lo que pasa es que es la primera vez que nos pasa a nosotros y con suerte será la última. Yo, por retomar un poco donde lo había dejado Javi, yo esa premisa que comentabas, Javi, de que la vida privada y la vida pública se ha unido por la pandemia, yo, perdón, pero bueno, como somos amigos me lo perdonas, no estoy de acuerdo. Es decir, creo que pese a que es verdad que estamos encerrados en casa, creo que hemos seguido diferenciando muy bien. Se me viene a la cabeza un ejemplo. Los aplausos de las 8, por ejemplo. Estábamos en casa, pero eso era vida pública. Cómo la sociedad civil, que representa también Elena, se ha reorganizado rápidamente, adaptándose a las circunstancias para seguir manteniendo su vida pública. Es verdad que con las librerías de fondo, la gente se organizaba los fondos de las casas para que quedaran bonitos, ¿no? Y tal, pero se ha seguido manteniendo. O sea, yo esa distinción, lo que sí se ha limitado mucho, pero eso por las limitaciones de movilidad inherentes a la lucha contra el COVID, son, las formas de actuar, las formas de hacer política o de influir o de actuar en la esfera pública. Pero yo creo que esa distinción sí se ha seguido, sí se ha mantenido. Otra cosa es si hablamos de cómo el teletrabajo ha conseguido copar muchísimas más horas del día del trabajador de lo que lo hacía el trabajo físico, a lo mejor, o sea, el trabajo presencial a lo mejor, pero creo que esa sí se ha mantenido, vamos, por lo que hablo, por lo que yo he visto y lo que hemos podido ver todos durante este año ya largo. No sé yo si David, por ejemplo, que tiene hijos, no es tu caso, Álvaro, no es el mío, está de acuerdo con que no ha habido esa conjunción entre vida pública y vida privada que yo defiendo y que Álvaro discrepa. Bueno, en realidad Juan Carlos, Elena y yo, los tres tenemos hijos, y un poco cuando realizamos el pseudoguión este que utilizamos, pues íbamos un poco por ahí. Yo me acordaba de los memes que aparecían los niños atados, ¿no? Los niños con un esparadrapo puesto en la boca, porque se ha mezclado todo en el mismo espacio. Y se han producido una serie de disfunciones que yo no estoy seguro de que hayamos sabido resolver, de cómo esas esferas que estaban separadas de repente ocurren en el mismo espacio físico
y hemos sacrificado a los niños. No sé si Elena coincide, porque su trabajo siendo físico, no sé si su actividad se paró. Juan Carlos ha vivido una experiencia más parecida a la mía, porque es también profesor universitario, y te encontrabas obsesionado con que el niño no entre en la habitación mientras estás dando la clase, o estás dando un congreso, o estás haciendo lo que sea. Entonces, Juan Carlos, que no ha intervenido todavía, no sé si tú eres más pesimista como era Arendt, cuando ya pensaba que la tecnología al final va a destruir estas diferentes esferas nuestras, esta distinción, o eres un poquito más optimista como Álvaro. No sé cómo lo ves tú, Juan Carlos. Yo siempre soy optimista. Me parece que todas estas cosas pasarán y todo pasarán. El COVID no es la catástrofe del mundo mundial, ni nos vamos a convertir en entes alienígenas de desaparición absoluta, ni vamos a vivir encerrados en pozos, ni nada de esas cosas. Me parece que estamos demasiado metidos en nuestro propio pensamiento circular, que nos lleva en gran medida a un cierto absurdo. Elena ha dicho una cosa que me parece esencial. ¿Cuántas pandemias ha habido en el mundo? Además, nosotros incluso le hemos dado nombre a una que me gusta mucho, eso de la gripe española, es fantástico. El mundo no se acabó, siguió, y de hecho nosotros estamos aquí. Por tanto, a mí me parece que si nos situamos... Yo una vez me acuerdo, no diré en una radio, cuando Sarkozy empezó a decir que había que acabar con el capitalismo, que había que reformar el capitalismo y que no sé qué cosas, y los que estábamos ahí de tertulia, la inmensa mayoría de mis compañeros decían, no, el capitalismo va a acabar, no sé qué. Yo les decía, a ver, dejaros de titulares de prensa que sirven de un día para otro, y vayamos a elementos más estructurales. Y yo creo que nos está pasando en gran medida eso. Es decir, el COVID es muy importante, yo no lo discuto, va a tener una importancia decisiva, pero el COVID, ¿en qué ha transformado? Va a acelerar uno de los elementos que yo también estoy con Elena en esto, la soledad como elemento diferencial, como elemento verdaderamente estructurante. Creo que realmente lo que puede influir en la sociedad es que el sentimiento de soledad sea todavía más profundo y ya el aislamiento se quede en una subjetivación de la idea de soledad. Y a mí me gustaría que realmente esa fuera la reflexión. Me parece que es verdaderamente lo relevante. Y luego otra cosa, y ya me callo. A mí me parece que me gustaría que Elena nos diera su opinión sobre la idea de banalización, porque yo no pretendería que banalizáramos lo del COVID, pero ¿hasta qué punto es una cosa banalizar y otra cosa es resituar las cosas en contextos, ¿no? Y hay otra cosa de Arendt que me gusta mucho, que es y que también lo ha señalado Elena, que es la dificultad de que tus ideas sean escuchadas o sean, digamos, discutidas en sus justos términos. Es decir, debemos, y los intelectuales en muchos casos estamos estos, oiga, si es que yo no quería decir, tú escribes un libro y la crítica que te hacen, dices, pero está muy bien la crítica, pero no tiene nada que ver con lo que yo he escrito. Es decir, y Arendt, yo me parece que siempre le ha pasado eso. Es decir, ha sido casi imposible que ella sintiera que era entendida por los demás, ¿no? Y esos elementos me parecen importantes porque, ya digo, quienes tenemos alguna pretensión seguramente demasiado egocéntrica y demasiado pegada a nosotros mismos, tenemos la idea de que lo que pensamos es muy importante, y Arendt lo que nos enseña es que a lo mejor las cosas son bastante menos importantes de lo que nosotros mismos nos creemos. Mira, yo no sé escribir columnas porque no soy, ese es un género, igual que no sé hacer reseñas de libros, y sin embargo todo lo que yo había escrito son reseñas de libros, pero no sé hacerlo, o sea, no sé la estructura no lo he estudiado, no lo he practicado, y eso tiene una técnica y yo soy respetuosa con los profesionales. Entonces, cuando me dicen, no, ¿has hecho una reseña? No, yo no he hecho una reseña, yo he hablado sobre un libro que me ha interesado y he destacado los aspectos que me han interesado. El centrarte en las ideas. O sea, ¿por qué hablas de este libro? Porque tendrá algo valioso para la humanidad. ¿Cuánto valoras tu tiempo
como para dedicarte a señalar los defectos. Ya el mundo está lleno de porquería, pero saca lo bueno que pueda ser útil para todos. Entonces hay mucha gente que se especializa, lo que decías de cuando hablan del libro y hablan de cosas que tú no has querido decir, Lo que pasa es que el crítico suele tener, todos lo hacemos en mayor medida, la diferencia está en si uno es consciente de eso o no lo es. Yo creo que parto de asignar primero la falta de conocimiento antes que la maldad. Y mucha gente no es ni ha empezado siquiera a sospechar que pueda tener esos sesgos y esos prejuicios. Entonces, ellos hacen la crítica sobre lo que querrían que tú dijeras. A veces lo dices, a veces ni siquiera lo habías pensado, pero ya da igual, porque cualquier frase, cualquier párrafo, cualquier comentario que hagas puede ser citado para justificar que tú estás diciendo eso que estabas queriendo decir, aunque no lo hayas dicho exactamente así. Y eso está pasando ahora mismo en la mayoría, o sea, en lo que es la vida pública, el discurso público, es escandalosamente real. Realmente la desconexión entre las ideas que circulan en lo que llaman el debate público y la verdad cada vez es más tenue. Cada vez es más tenue. Hemos pasado por alto, Elena, un concepto que es la cuestión de la soledad. La soledad, hasta el punto, hablábamos antes de la tecnología también, de cómo hasta cierto punto nos ha condenado y nos ha encerrado a estar en casa, porque si no hubiéramos podido hacer uso de ella, pues esta pandemia hace 50 años nos habría obligado a salir a la calle en cualquier caso, y cómo esa soledad nos afecta, ¿no?, como sociedad, tanto en el presente como en el futuro. No sé qué opinas al respecto, ¿cómo lo ves? A mí hay una cosa, yo cuando en mi empresa cuando ya empezamos a retomar el trabajo poco a poco y tal, porque nosotros hacemos cosas que son actividades esenciales, entonces en realidad hubo gente que nunca paró. Pero cuando ya empezaron, bueno, pues vamos a empezar a ir algunos por departamento, un día, a ver qué tal, no sé qué, primero voluntarios, y yo, pero yo todos los días, a ti te da miedo, yo voy por tu turno. O sea, yo estaba como loca por salir de mi casa, pero en plan Thelma y Luis, o sea, yo estaba como loca por coger el coche, aunque solo fuera para coger la M30, era feliz pensando, lo necesitaba, era una sensación y yo creo que es que se observaba a mí, amigas o compañeras que tenían muchísimo miedo. Y yo creo que ahí hay una combinación que además es que creo que además está en la base de estos moralismos y estos policías vecinales. No son malas personas, lo que tienen es un miedo enorme. Y tienen un miedo enorme que además se retroalimenta, porque como están encerrados en su burbuja, no tienen un contacto con no liman, no frotan sus ideas con otras y ven que no pasa nada. Hay una frase de Arendt, creo que es en la condición humana, que dice que alertando sobre el peligro y todo, el gran peligro es que el mundo ha perdido el poder de agruparnos. Entonces, quizá una de las posibles consecuencias de la pandemia es que precisamente por esa soledad, por tanto tiempo encerrados en una burbuja en la que nuestras ideas no, como dice Elena, no se frotan con las de otros y al final, sobre todo, hay un sesgo muy fuerte de autocomplacencia. Joder, a lo mejor puede, no lo sé, pero a lo mejor puede suceder que el mundo haya perdido el poder de agruparnos porque hemos estado tanto tiempo desconectados de él, porque al final el mundo no son las calles, el mundo es tu vecino, es tu amigo, es tu familia, tus compañeros de trabajo. Joder, es que llevamos mucho tiempo sin. Entonces, no lo sé, yo lo planteo como el mundo ha sobrevivido a Hitler y a Stalin. Sí, pero son situaciones sustancialmente distintas. Sí, pero por apurar un poco el análisis de Álvaro, a mí lo que me llama la atención, y además la dicotomía de Arendt entre soledad y aislamiento, yo creo que es muy útil en el mundo hiperconectado en el que estamos, porque estábamos aislados. Sin embargo, se supone que estábamos más conectados que nunca. Como decía Javier al principio, hace 50 años esto no habría ocurrido porque los medios tecnológicos no nos habrían permitido aislarnos en casa.
La tecnología nos ha permitido aislarnos y en teoría nos debería haber permitido aislarnos sin caer en la soledad, porque estamos continuando con todo el mundo. Que si WhatsApp, que si Internet, que si... Y sin embargo esto no ha ocurrido. De hecho, es un proceso que viene de antes. Cuanto más nos hiperconecta la tecnología, más aislados estamos. Porque la paradoja del concepto de redes sociales, ¿no? En sí misma. Exactamente. Entonces, no sé yo, Elena y Juan Carlos, por pasarle a Juan Carlos, que está más... que ha tenido menos oportunidad, sí, ha tenido menos oportunidad de intervenir, no sé yo cómo tú lo ves, como incluso como una categoría sociológica. Es decir, y además es una crítica que se hace a las nuevas tecnologías desde antes del COVID, que lo que es evidente es que el COVID lo ha subrayado. Las nuevas tecnologías, al mismo tiempo que nos permiten conectarnos más y más rápido, en realidad alimentan el aislamiento porque son barreras para el contacto físico y contribuyen a la radicalización, a la creación de grupos autocontenidos y completamente aislados del resto de la sociedad. No sé cómo lo ves tú, Juan Carlos, y cómo has vivido tu confinamiento. Vamos a ver, yo creo que las experiencias personales es una cosa, las experiencias más o menos colectivas son otras. Hace un par o 3 de años, ¿no? Creo 4, en Inglaterra, el Reino Unido se creó el Ministerio de la Soledad. En Alemania estaban pensando en hacerlo. Quiero decir, esto es una cuestión que tiene mucho más arraigo que lo del COVID. ¿Lo va a intensificar? Es probable. Y luego lo de las redes sociales, pues fíjate, a mí es un tema que siempre me ha parecido como muy... yo no soy nada de redes sociales, absolutamente nada, ni tengo, ni me interesa absolutamente nada. Pero es verdad que quien las tiene y quien participa en ellas no experimenta esa sensación de soledad. No lo experimenta y él no te dice, yo estoy solo. Yo no lo percibo así, ni las encuestas, no hay ningún elemento que nos lleva a pensar que cuanto más utilizas las redes sociales, más sentimiento de soledad tienes. Yo creo que es la crítica que solemos hacer quienes no tenemos nada que ver con las redes sociales y seguimos viviendo en el mundo que no existía en las redes sociales, donde no entendemos muy bien estas nuevas formas de comunicación. Yo creo que en realidad muchas de las críticas que solemos hacer es de cierta incomprensión del mundo que nos toca vivir. Y me parece que tenemos que estar mucho más abiertos a las vidas y a los instrumentos que tenemos para vivir la vida que efectivamente tenemos que vivir, con sus cosas buenas y sus cosas malas. A lo mejor, si le preguntamos a Arendt si a ella le molaba mucho vivir los años 30 y el exilio y todo esto, pues a lo mejor te dice que preferiría vivir en este mundo. Quiero decir que yo soy bastante más relativista, en el mejor sentido de la palabra, que dogmático. El dogmatismo es el mal. Mira, voy a ser Yo también lo creo. Voy a ser dogmática sobre el dogmatismo. De hecho, le deberías escribir una carta a Arendt diciéndole esta frase fantástica. El dogmatismo es el mal. Bueno, Álvaro decía que no cuando Juan Carlos, que está hoy de un optimista, y Elena estaba diciendo que sí, que coincide con Juan Carlos. Entonces, Álvaro, tú que decías que no, y tú sí tienes una vida social activa. No, ahora con la pandemia, la verdad es que yo soy, como decía Elena antes, yo soy de las personas que joder, fíjate, no soy grupo de riesgo ni nada, pero de las que no era el moralista que señalaba con el dedo, oye, que has sacado el perro 20 veces. O sea, no, pero sí de los que pasó mucho miedo con la pandemia. Sobre todo, ahora menos, porque las cifras, bueno, ahora menos, pero en los primeros meses, durante el confinamiento, sí pasé mucho miedo por mí, sobre todo, que yo creo que esto sí es lo que... Creo que sí es una experiencia colectiva de las que hablaba Juan Carlos, por seres queridos, por padres, etc., ¿no? Entonces, sí ha habido momentos, y esto es una experiencia personal, pero que creo que de verdad puede ser también una experiencia colectiva en la que uno pues ha sentido más soledad, necesitaba confrontar a los que nos gusta esto de hablar, de debatir, pues necesitabas confrontar ideas, que pues yo me hacía mucha falta que llegara Juan Carlos y estuviéramos tomándonos una cerveza y me dijera, mira, es que no tienes ni idea, es que eso que acabas de decir es una inmensa tontería, o que me dijera que no, o que me dijera que tuviera razón, que de vez en cuando me lo dice.
pocas veces, pero de vez en cuando me lo dice. Pero, entonces, ahí yo creo que la tecnología juega un papel. Yo no creo que, salvo que tengas unas carencias muy fuertes, no creo que las redes sociales sirvan para como una especie de placebo para paliar la soledad. Creo que sí se da un desdoblamiento. Es decir, creo que uno lleva una vida pública en las redes sustancialmente distinta a la que a lo mejor es en realidad en su esfera privada. Eso sí creo que se puede producir. Pero, perdona Álvaro, Sí. yo en eso estoy completamente. Es decir, yo eso, que tú puedes crear en las redes sociales una vida distinta, eso no me cabe la Claro, menor eso duda. es, a eso voy. Pero también la puedo crear, esa distorsión de estatus la puedo crear en la vida real. Sí, Es sí, decir, sí, por supuesto. hay una película preciosa de Belle de Jour, con Catherine Deneuve, que de día es una señora de la alta burguesía muy tal, y de noche pues es una señora de vida Pero fíjate, licenciosa. hay un detalle, Juan Bueno, Carlos, y nadie podría pensar que lo era, pues lo era. pero hay un detalle, tú has distinguido entre redes sociales y vida real. Y Sí, esa indudable, que puedes construir una vida distinta, pero no me yo es que esa extraña, sí, sí. distinción... Nada, pero no le hagas trampas, no le hagas No, trampas, no, estás no, haciendo no. trampas. Di online y offline y ya no te pilla. No, no, pero es que da igual, me sirve igual, me sirve igual. Es que la distinción, y lo comentaba Javi al Pero no principio, está siendo honesto, hablaba porque del él ha teletrabajo. confesado al principio que él no tiene pero él ha confesado al principio que no tiene vida online. Entonces, Ahí para está. él esas palabras no tienen Sí, significado. no, Él ha perdóname. utilizado el Sí, sí, término claro. vida real Perdóname, como la Elena, reconoce. perdóname. Joder, parece que hoy la he cogido contigo y no es verdad. Pero sí que tiene vida online. Sí que tiene vida online, porque Claro, es que tú metes su nombre en internet y aparecen sus artículos. No, yo no tengo. Sí, otra Yo cosa no es que tengo no lo vida montes online, tú, pero tengo sí. presencia online, que es una cosa No, distinta. aquí mirad, Vale. por aclarar un poco, porque yo creo que estamos todos de acuerdo, no sé qué os va a parecer esto. Y además, a mí también me ha llamado la atención el pequeño silogismo que ha hecho ahí Álvaro, un poco tramposo. Bueno, es lo que hay. A ver, Álvaro, hoy todavía no te hayamos atizado, entonces ya tocaba. Pero tiene razón Álvaro, ya que le he atizado voy a darle la razón. La vida online, aunque nosotros no queramos tenerla, la tenemos. Y a Arendt una cosa que le preocupaba mucho, y yo creo que es muy interesante en esto que estamos hablando. A ella le preocupaban los ordenadores, y le preocupaba que el ordenador y la capacidad de acumulación de información personal del ordenador te descomponga. Sí. Y es cierto que en nuestra vida online, muchas veces, además, volvemos a lo que hablábamos antes de tomar el todo por la parte. Juan Carlos nos dice que él no tiene cuenta de Twitter, que él no tiene... Vale, pero cuando él se mete en el email o se mete, sobre todo en la pandemia, se mete en el ordenador para dar su clase, inmediatamente te llega el anuncio que el ordenador ha detectado o que la nube ha detectado que es Juan Carlos por su uso online. Y eso genera una personalidad paralela que luego tiene un efecto sobre la vida física o la vida offline o la vida real, como decía Álvaro. Esto a Arendt le preocupaba mucho y a mí me preocupa. Y yo creo que se ha acentuado por el encierro. Esa distorsión. Sobre todo porque hay un elemento en Arendt que yo creo que es esencial y que tiene que ver con todo esto, que ella coge de la crítica de la razón pura de Kant cuando asume la noción de juicio estético, para hablar del pensar políticamente, y es la comunicabilidad. Es decir, cuando Arendt define al ser humano como remozando la definición clásica de Aristóteles como ser capaz de discurso, lo que es comunicabilidad. Entonces, las circunstancias nos han hecho que la comunicabilidad sea a través de unas herramientas que a Arendt le espantaban. O sea, a Arendt lo de Twitter yo no sé cómo hubiera reaccionado. O esto que estamos haciendo, o un Zoom, pero... Seguramente como yo. Sí, claro, pero que hay un valor... ¿Sabes qué pasa? Dime. Pero es que de verdad que quizás soy muy optimista Está bien, hay que ser optimista. natural y inasequible al pesimismo, Eso es. por principio, porque además me parece... Es que es una pérdida de tiempo, de verdad sí, te lo sí. digo. O sea, sí, pues muérete, o sea, de verdad.
No, La vida no, es injusta, pues o te muere o lo supera, pero no puedes estar dando la brasa. Mira, Samantha Hill Rose es un personaje en el sentido de, una pieza que es fundamental en mucha gente. A mí me pone muy nerviosa y me ha pasado desde que empezaron los sublevaditos, me ha puesto muy nerviosa que las ideas más potentes, con más verdad y que señalaban cosas que pasábamos por alto una y otra vez, las dijeran personas que hablaban para entender él y su cuadrilla. Y yo decía, pero vamos a ver, tan listo eres que no eres capaz de poner esa idea en unas palabras que pueda llegar a la gente. A mí eso me exasperaba casi más que las mentiras de los otros. Decía, pero vamos a ver, ¿por qué tienes que empeñarte? ¿Cómo eres tan listo que eres incapaz de comunicar? No puede ser. Entonces, hay personas, no todo el mundo tiene las mismas habilidades, sí, pero la persona que tiene esa habilidad, que luego hay distintas formas de encajar, las cabezas funcionan diferentes. Por ejemplo, Samantha Hill Rose explica a Arendt que da gloria bendita. O sea, coge un concepto muy difícil y lo desmenuza y habla solo de un poquito. Voy a hablar solo de este poquito. Y te hace una cosa que tú dices, y ahora entiendo el resto del texto. Pero fíjate cómo esto es una cosa que le da la razón a la crítica de Arendt. La naturaleza de las comunicaciones tecnológicas, de la necesidad de brevedad de Twitter, ya nos condiciona para todo. Porque nos acostumbramos a ciertas formas de pensar, a ciertas formas de actuar. Y buscamos el mensaje fácil, el mensaje que lo lea al golpe de vista y lo entiendo. Rufián. Bueno, yo estaba pensando en general la cultura de Twitter. Es que es dramático el limitar la cantidad de palabras que uno puede usar. Pues sé más listo. Es que a mí esto de quejarse, esto es lo que hay. Pues lo que tienes que hacer es ser mejor que eso. Lo que no puedes estar diciendo, es que todo lo han estropeado porque ahora ya no podemos escribir tochos de 2000 páginas y la gente no se las lee y solo lee el resumen inicial. Lo que hay que hacer es ser mejor. Es ser capaz de adaptarte para llegar con la verdad en las herramientas que tienes y en la forma en la que es tu sociedad en ese momento. ¿Por qué demonizar la tecnología en general? Es neutra. Recojo el guante, Elena, sobre lo que comentas ahora de la tecnología y del cerebro, ¿no? Y retomo también la frase que decía Álvaro sobre la capacidad de el ser humano como ser discursivo, lo cual en cierta clase política nuestra pues pondría en entredicho la capacidad de ser humano. Pero en este sentido quiero volver a una idea que hemos tocado antes, y que es la cuestión de la banalidad del mal, que quizá es la frase por excelencia, digamos, que puede conocer más el público en general de Hannah Arendt, ¿no? Y la cuestión, mencionabas antes Eichmann en Jerusalén, ¿no? Cómo ella utiliza el caso de Adolf Eichmann, que justifica haber orquestado personalmente la muerte de cientos de miles de seres humanos durante el Holocausto, porque era su obligación como funcionario, ¿no? Él solo seguía órdenes, ¿no? Y Arendt, de alguna forma, dice, bueno, es que Eichmann no es malo, simplemente sigue órdenes, ¿no? No se plantea más allá, ¿no? No sé si en el contexto del coronavirus, con las decisiones que... Arendt no dice que Eichmann no sea malo. Bueno, ella a lo que se refiere, Javier, es que Eichmann es el mal desde la superficialidad. Se me da una orden... Arendt dice que el mal es superficial, no que Eichmann es el mal porque es superficial. Bueno, como yo lo interpreto, o mi interpretación de Eichmann en Jerusalén, es que ella percibe a Eichmann como parte de una máquina, es un ser mediocre, es un ser que carece de profundidad intelectual y moral, forma parte de esa máquina y él abandona cualquier intento de alcanzar esa profundidad, se limita a cumplir órdenes. Y además hay una frase absolutamente letal de Eichmann, que es cuando él dice, mire, a mí se me podría enjuiciar si yo hubiera desobedecido órdenes. Porque a mí las órdenes que se me dan de deportar a los judíos húngaros son órdenes en el contexto de la Alemania nazi que son legales. Y yo renuncio a mi capacidad humana de establecer un juicio de valor. A eso se refiere, así lo interpreto yo. Eichmann es enormemente banal. Ella interpreta el monstruo como simplemente un funcionario. De ahí la banalidad del mal. Pero más que simplemente un funcionario, es esa parte de ausencia de profundidad, que es lo mismo que estamos haciendo ahora cuando descomponemos a las personas en identidades.
con perdón por la analogía, cuando tú quieres que un mal no sea mal, lo descompones en trocitos. Cuando tú quieres que algo... ¿Por qué? Porque deja de ser. Cuando tú coges a un ser humano y lo descompones en sus identidades y hablas a cada una de sus identidades como si fueran entidades distintas, descompones al ser humano. El tema de la banalidad que yo interpreto también es muy sui generis, claro. En Arendt es... cuando una persona no tiene profundidad, o sea, estas personas que son capaces de realizar, de tener acciones con consecuencias que carecen de la mínima profundidad, que son capaces de separar, de descomponer las entidades complejas en sus partes hasta que pierden sentido. Si el tema es que pierden sentido. Cuando una acción se ejecuta para conseguir en un proceso, si tú destruyes el proceso y analizas solamente las partes, has perdido el sentido. Es por eso que dice que es como un hongo que prolifera porque no tiene raíz. Claro, tú puedes coger esta acción que es buena en sí misma porque obedece una ley y ser absolutamente demoníaca, porque la has sacado de su contexto, le has quitado la raíz, eres superficial. Esa es la banalización del mal. Coger acciones que per se pueden ser lógicas, buenas y razonables, incluso deseables, como es la obediencia a la autoridad, y convertirlas en elementos completamente aislados del contexto. Y entonces banalizas el mal. Entonces yo me pregunto, que es un poco además, porque lo hemos hecho todos, y con esto yo creo que cerramos, porque además es una pregunta un poco, y se pregunta desde el respeto, pero en España ha habido decenas de miles de muertos, en Occidente ha habido cientos de miles, y lo hemos digerido como un número abstracto. El proceso de duelo ha sido un proceso de duelo tremendo. Hubo un acto, ¿no? Y así una pequeña celebración, pero ya está. Entonces, yo me pregunto en qué medida con la COVID esa banalización del mal se ha expandido, o si es simplemente la catástrofe es tal que lo tienes que gestionar así y no hay otra forma de gestionarlo. Entonces, no sé en qué medida esa banalización del mal la hemos internalizado en estas sociedades nuestras tan complejas, tan grandes, en la que el dolor queda lejos, además ahora intermediado por la tecnología. No sé cómo lo veis vosotros. Si os parece bien, hacemos una ronda. Empezamos por Juan Carlos y terminamos por Elena. Hemos banalizado el dolor y la muerte y la responsabilidad incluso de los gobiernos en este contexto. Yo creo que somos asimétricos, es decir, las personas no. Seguramente otros ámbitos de poder y que responden a otras lógicas sí, pero yo creo que las personas Porque yo no. estoy pensando, por ejemplo, en esta imagen que a mí me pareció absolutamente terrorífica, de con los muertos todavía enterrándose, porque había tantos que no sabemos cómo gestionarlos, y había líderes que se iban de vacaciones tan panchos, y otros líderes que seguían negando la realidad de la pandemia. Y que siguen negando a día de hoy, hasta cierto punto. Y no me ver a Teniendo Bolsonaro razón en clásico. eso, hay cientos de miles de personas que han sufrido el daño de una muerte, de una situación terrible, de enfermedad, y te aseguro que no han banalizado nada. Exacto. Yo es que creo que hay que distinguir, o sea, primero, banalizarlo es difícil porque aquí no hay, en esta pandemia no ha habido un sujeto, no ha habido un Hitler que ha programado unas muertes, sino hay un hecho, en principio no, un virus, pero no hay un sujeto agente, una persona a la que tú le puedas decir, oiga, usted es no hay un Eichmann que diga, obedecía órdenes. Puede haber gestiones de la emergencia sanitaria más empáticas, menos empáticas, más acertadas, menos acertadas, más correctas o incorrectas, pero que creo que ahora sí, creo que no hay al no haber un sujeto, a lo mejor el símil con Eichmann, a lo mejor no, creo que se sostiene poco. Si a lo que te refieres es a una especie como de sentimiento colectivo, de luto o de duelo colectivo, yo creo que no lo ha habido en exceso, pero porque tampoco puede haberlo. Al final... Álvaro, yo aquí ¿Perdón? perdón la interrupción, porque efectivamente la banalidad del mal Arendt lo focaliza en Eichmann,
pero vamos a no focalizarlo en una persona. Yo hablo a nivel No, de... no, en una estructura. Claro, claro, yo estoy hablando de la estructura. Oiga, aquí el fenómeno de las residencias, que además es global, no solamente en España, es absolutamente terrorífico. Y como sociedad, esto lo hemos asumido y aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada, díselo a las personas que han perdido un padre, una madre, un abuelo. Aquí voy, fíjate, porque además lo habéis hecho los dos, Álvaro, tú y Juan Carlos. Al que le ha tocado, al que se le ha muerto un abuelo. Pero yo estoy hablando de como sociedad, como colectivo muy complejo, muy grande, que somos millones de habitantes. Aquí ha habido decenas de miles de muertos en las residencias, y lo focalizo en las residencias. Y esto se ha asumido con una naturalidad... No, yo creo que no es cierto eso. Es que yo discuto eso de que se haya asumido con naturalidad. Es que en modo alguno se ha asumido con naturalidad. Otra cosa es que la expresión de descontento o tal no se haya canalizado de acuerdo con lo que a lo mejor alguno de las personas querrían que se hubiera canalizado, pero que ha habido un sentimiento general de desastre. Exacto, a mí me parece indudable. A mí me parece indudable. Es que yo creo que aquí hay muchas cosas. Lo primero es que nos estamos precipitando. La experiencia individual es igual de intensa, pero en aislamiento. Y eso ha impedido también que las pasiones colectivas afloren. O sea, es que todavía es muy pronto para medir eso, yo creo, todavía es muy pronto. Y segundo, que hay otra cuestión que no podemos olvidar, porque por triste que sea, uno está preparado para la muerte de sus padres, no está preparado para la muerte de sus hijos. ¿Qué diferencia esta pandemia de otras? Porque las otras mataban a los niños y esta pandemia ha atacado a los viejos. Entonces, no es que no nos importen nuestros viejos, es que estamos más preparados para aceptar que se van a morir cuando vienen malas. Yo creo que ahí es esa aparente apatía ante la muerte de los ancianos. Creo que es terrible. O sea, que decir, es terrible en el sentido de que yo, que soy la pequeña de una familia gigante, para mí todos eran ancianos, es perder las raíces, absolutamente. Sí. O sea, te quedas solo en el mundo, por así decirlo. Los hermanos pequeños nos quedamos solos. Tenemos miedo por nuestras referencias. Desde luego. Pues concluimos con esto, que tienes compromisos previos y tampoco queremos robarte más tiempo, ¿no? Muchas gracias, Elena Alfaro, por acompañarnos. Un placer. En este podcast en el que hemos tratado un poco a Arendt, a la pandemia, a la banalidad, la soledad, que me parece un tema súper interesante que quizá merece un podcast aparte dentro de unas semanas, ¿no? Bueno, solo recordar que hay programado un podcast que invitamos a los oyentes a que se reenganchen, en el que exploraremos esta última parte con detenimiento, acerca de cómo las sociedades occidentales hemos gestionado toda esta dimensión de la pérdida, el dolor y la muerte, y que nos revela el COVID sobre esto, que además yo creo que es un fenómeno secular. Nuestro tratamiento de la muerte venía cambiando desde mucho antes de la pandemia. Y pues bueno, simplemente apuntar que esto que merece un análisis más detenido y que lo haremos en un futuro próximo. Pues con ese gancho, ese cliffhanger, lo dejamos por hoy. Muchas gracias, ya hemos dado las gracias a Elena, muchas gracias también a ti, David, a Juan Carlos Jiménez, a Álvaro Petit. Les habló Javier Collado, y recuerden que pueden encontrarnos en El Independiente, en las principales plataformas de podcast, y que pueden contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @culturpol, y el correo electrónico culturaspoliticas@fronteraediciones.com. Les esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Culturas Políticas. Hasta la próxima.